Les damos la bienvenida a este su programa ¿A dónde vamos?, donde como cada semana les presentamos los lugares más fascinantes para que puedan visitar aquí en nuestro bello país, Bolivia. Hoy me encuentro como cada semana con Juan Carlos Núñez y acompañada de un invitado muy especial, quien es Marcelo Eduardo Arce, quien tiene una amplia trayectoria en desarrollo de turismo y local. Marcelo, es un gusto tenerte aquí presente. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, primero, feliz por estar con esta invitación, poder acompañarlos, poder contar un poco y ojalá motivar a la gente para que sigan este camino que es el turismo. Bueno, Marcelito, especialmente agradecerte por haber aceptado esta invitación, porque para el mundo turístico eres una persona fundamental. Gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo, este campo está creciendo. Pues hoy pretendo ir por el otro lado, ver quién es Marcelo Arce. Bueno, una pregunta complicada, ¿no? ¿Quién es? Es una persona multifacética, es decir, me encanta la naturaleza, hago fotografía, soy profesor de la universidad, soy apasionado por la conservación, trabajo con las comunidades, es un poco de todo. Y este camino del turismo te ofrece esas oportunidades. Contame del Marcelo estudiante cuando estaba entrando a la universidad, cuando a ratos no teníamos un horizonte claro. Es bien, es justamente lo que dices, es muy cierto. Cuando yo empecé, tenía claro que me gustaba trabajar con el campo. Quería ir al campo, tener la oportunidad de estar en la naturaleza porque me apasionaba. Y no sabía exactamente qué. Empecé con ingeniería agronómica, pero bueno, no había plantado ni una lechuga en la vida, no sabía nada de eso. Y me di cuenta después de 6 meses que no era lo mío. Después estudié 7 semestres de administración de empresas. Y porque dije, bueno, la administración de empresas es muy amplia, puedo trabajar en cualquier cosa. Y justo se abrió la carrera de administración turística. Soy el 5º egresado de administración turística. Y como conversábamos hace un rato, hay cosas que se mezclan con el turismo, que son transversales, desde la cultura, el marketing, las finanzas, la contabilidad, la administración, el manejo del personal, pero también el patrimonio cultural, el patrimonio natural, la gestión de espacios naturales. Y realmente después de todo ese camino me di cuenta que, y después de todo este tiempo ya de trabajar en el campo, son más de 30 años, me doy cuenta que esa es mi pasión. Podría haber estudiado biología, podría haber estudiado tal vez arqueología, pero realmente el turismo es mi pasión porque me permite ver todas estas caras y estas múltiples facetas que tiene el turismo. ¿De estudiante eras bueno, malo, regular? Yo diría que regular. ¿Por qué? Porque ya a mis 20 años empecé a trabajar con mi propia operadora llevando turistas. No habían tantas regulaciones, habían ganas de trabajar y ganas de viajar y conocer. Entonces tenía mi pequeña operadora, se llamaba Aventurismo, y trabajaba principalmente turismo de aventura porque yo hacía escalada, hacía kayak, hacía caminatas, hacía tiro deportivo. Entonces la naturaleza era mi pasión y estar en clases no era tan lo mío, ¿no? Entonces no era el mejor alumno, sin embargo, bueno, no tenía malas notas, pero le dedicaba mucho más tiempo a trabajar que a estudiar, y eso debo reconocerlo. Pero esa mezcla de saber a dónde quieres ir y descubrirlo desde pronto es importante también. Y esa chispa que tuviste acerca de que te empezó a interesar el turismo, ¿desde qué edad fue? ¿O empezó todo directo ya en la universidad? No, realmente interesante porque mis papás médicos recibían mucha gente de afuera, venían a congresos, etcétera, y mis papás me decían, ¿por qué no nos acompañas a, no sé, a la Sagárnaga o al Valle de la Luna? Y eso empezó a motivarme, ¿no? A decir, oye, hay otras cosas que yo puedo hacer. Y realmente no lo tuve claro hasta que empecé a llevar turistas. Todavía estudiando administración de empresas y recién cambiándome a turismo. Ya descubrí que ese era mi camino. Y claro, empecé a trabajar en turismo probablemente a los 20 años. Al principio sin darme cuenta, pero estaba este virus del turismo ya en mi organismo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y se nota también que tienes una visión bastante clara acerca de lo que también es administración y políticas. ¿Cuál crees que debería ser la política turística que necesita nuestro país? Bueno, es mucho lo que hay que hacer. Es mucho lo que hay que hacer. Hemos estado trabajando con grupos como por ejemplo la Mesa Ejecutiva de Turismo, que ha hecho un planteamiento bien interesante, donde decimos que podemos generar 3.000 millones de dólares de turismo
hacia el 2030 si todos nos esforzamos? ¿Y qué necesitamos? Básicamente cosas que no implican necesariamente inversiones. Necesitamos políticas de cielos abiertos, necesitamos políticas de tráfico fronterizo sencillo, necesitamos apoyar a la generación de capacidades locales para que eso funcione. Necesitamos un país más tranquilo, ¿no? ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Necesitamos voluntad política? Necesitamos voluntad política. ¿Pero qué necesitamos? La gente que esté creyendo en que esta es la forma de salir de esta crisis económica en la que nos encontramos, pero también es una oportunidad para cada individuo de generar una forma de vida diferente, más sostenible. Y pues realmente yo creo que tengo una vida muy intensa y eso es algo que se lo recomiendo a mucha gente. En este sentido, de acuerdo a la coyuntura política que estamos viviendo en el país, se nos avecina el balotaje, cambio de gobierno y demás. ¿Cuál es tu vaticinio turístico para los futuros 5 años? Tristemente no veo una propuesta sólida en ninguno de los candidatos. Veo propuestas coyunturales y en las cuales el turismo está de alguna manera desconocida. El turismo es básicamente un aporte directo a la balanza comercial. Es decir, es igual que una exportación, sobre todo el turismo receptivo. El turismo interno permite generar una dinámica interna en el país y es importante. Nos ha ayudado a salir de la pandemia, ha ayudado a gente, empresas y comunidades a desarrollar oportunidades en un contexto bien complejo. Hemos salido de la pandemia y el boliviano empezó a conocer el país. Pero en este momento donde no hay dólares, donde tenemos una reducción en los ingresos por hidrocarburos, donde la minería genera grandísimas cantidades de plata, pero paga menos del 3% de lo que dice que produce y el resto sale por contrabando, el turismo es la oportunidad para generar ingresos a toda la economía, a una base económica muy amplia, porque están hoteles, empresas, turismo comunitario, transportistas, gastrónomos, el que provee esa cadena. Sin embargo, yo veo en este contexto que no lo están entendiendo de esa manera. Estamos pensando siempre en parte de las decisiones. Evidentemente vamos a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente tenemos que tener un proceso duro de cambio. Pero el turismo es parte de esas decisiones que tenemos que tomar. Y dejar de ver al país como un país que exporta, que saca sus recursos naturales y los vende. Tenemos recursos naturales que podemos aprovecharlos manteniéndolos en pie. Y esa es la diferencia de generar sostenibilidad o vivir en la inmediatez de la economía extractivista, ¿no? En su gestión como ministro de Turismo, ¿cuáles son las propuestas que realizó o los proyectos que realizó durante su gestión? Bueno, teníamos varios procesos. Teníamos procesos de promoción, teníamos procesos de generar, por ejemplo, el turismo gastronómico, cosas con las cuales hemos tenido grandes discusiones internas. Por ejemplo, tenemos el turismo gastronómico es amplísimo en el país. Tenemos una oferta gastronómica que va desde insumos locales únicos, el país de generación de productos como el ají, el maní, la quinoa. Estamos en un área donde se genera cultura alimentaria y nos queríamos centrar, por ejemplo, en los platos bandera y realmente era un error. Tratamos de cambiar eso a tener una política nacional de turismo gastronómico y tienes empresarios y iniciativas locales, por ejemplo, lo que yo quiero llamar el efecto gusto. La gente de gusto ha hecho un trabajo muy interesante al posicionarnos en el turismo gastronómico. Y ese trabajo donde está desvinculado el Estado y los empresarios privados y los innovadores y la gente que está haciendo las cosas en el terreno es un problema. Es un problema que lo han tenido estos últimos 20 años y que tenemos que reconstruir. Hemos tratado de hacer promoción, por ejemplo, tenemos destinos fundamentales como Uyuni. Sin embargo, ¿cómo jalamos ese turismo que llega a Uyuni para que vaya a otras regiones? Ese es un reto todavía inconcluso. ¿Qué siento de mi gestión? Frustración. Había mucho por hacer, sigue habiendo mucho por hacer. Ya el compromiso de hacerlo. Y uno no necesita estar en el Estado para hacerlo. Estos cambios podemos irlos haciendo todos si es que tenemos una visión de que el turismo es la forma de salir de esta crisis. Claro que sí, Marcelo, y justamente en el siguiente bloque entraremos más a profundidad en los proyectos que has realizado y los proyectos también que tienes en marcha. Así que nos vemos en el siguiente bloque.
Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Yo cuando sea más grande sueño con ser una actriz muy famosa y aparecer en todas las películas que salen en el cine, con esos artistas y monstruos. Además que todos me pidan autógrafos cuando camine por la alfombra roja. Y ganar muchos premios. ¿Crees que pueda? Es un gusto tenerlos de vuelta aquí en su programa ¿A dónde vamos? Como ya lo habíamos mencionado, nos encontramos con Marcelo Arce, quien nos estará hablando ya en este sector sobre cuáles han sido sus proyectos y cuál es su trabajo actual. Pero quiero empezar un poco hablando más de su trabajo y el que realizó antes. ¿Podrías mencionarnos cuál es uno de los proyectos que más te ha encantado realizar? Voy a empezar un poco desde atrás. Yo había trabajado en la alcaldía como jefe de la unidad de turismo, había trabajado en la gobernación y empecé a trabajar en el sector privado. Trabajaba con mi operadora, después fui gerente de un hotel y en ese momento me di cuenta que mi trabajo podía tener un impacto mayor si empezaba a trabajar en otro tipo de proyectos. Una experiencia personal que algún día la encontrará en un libro que estoy escribiendo de mi proceso. Yo viví en Yungas, ¿no? Viví en Yungas, he vivido en Rurrenabaque, he vivido en el Chapare, he vivido en Cochabamba, ahora vivo en Santa Cruz y una parte del tiempo en La Paz. Pero el conocer este territorio te permite reconocer que hay muchas necesidades. Entonces decidí renunciar a mi trabajo seguro, hermoso, en el Río Selva. Yo era gerente del Río Selva durante casi más de 2 años y decidí que yo quería trabajar haciendo conservación y ayudando a la gente, porque la conservación y la gente es una simbiosis única, o sea, no hay conservación si no hay gente. Y renuncié sin ninguna seguridad de encontrar trabajo y me presenté a una convocatoria. Meses antes de renunciar había ido a lo que iba a ser Chalalán. Y entré y decía, yo quiero trabajar en algo así. Y era tanto mi deseo que simplemente mandé mi convocatoria, algo que salió en el periódico, mandé mi propuesta. Terminé trabajando en Conservación Internacional, que era la organización que estaba llevando adelante Chalalán. Y fui a hacerme cargo de un proyecto en el Chapare, ¿no? En el Parque Nacional Carrasco, trabajando con comunidades indígenas locales, capacitándolos, formándolos para ser empresarios, para generar sus propias iniciativas comunitarias, para trabajar promoviendo la conservación del Parque Carrasco. Y ahí me enganché con este tema que es mi pasión: la naturaleza, la conservación y el turismo. Tenemos un país, como les decía, muy diverso. Tenemos áreas protegidas increíbles, tenemos espacios únicos, tenemos necesidades muy grandes también. Tenemos lugares donde el Estado no llega y donde lo que podemos hacer desde la cooperación con instancias internacionales o locales que trabajan en estos temas con el Servicio de Áreas Protegidas, con áreas protegidas subnacionales, etcétera, me ha permitido primero conocer todo el país. Creo que me debe faltar un 3% ya, pueblitos pequeños para conocerlos. Están pendientes todavía y me gustaría en algún momento poder ir a trabajar a esos lugares. He podido trabajar en diferentes países, he trabajado en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Surinam y Guyana, países que pues casi nadie los conoce. Ahí pueden ver una foto de lo que es Guyana. Y el trabajar en estos proyectos me ha permitido conocer las necesidades que tiene el país, comprometerme también con su desarrollo y comprometerme con la conservación. Estos lugares únicos tienen una amenaza terrible: la minería, la ampliación de la frontera agrícola, la pobreza que hay en estas áreas porque no hay posibilidades. ¿Cómo logramos pasar de este proceso de extractivismo en el cual nos encontramos desde el principio de la historia del país hasta ahora? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Y qué me mueve? O sea, por ejemplo, estábamos en un encuentro con el señor Guido
Mamani de Chalalán. Él era el primer gerente de Chalalán. En un evento internacional grandísimo. Se invirtieron $1,5 millones en este proyecto. Fue el proyecto que más plata se invirtió en turismo comunitario. Y le preguntaron a don Guido, ¿qué pasa si mañana este proyecto, este albergue, que el albergue es hermoso, pero $1 millón no cuesta? Le dijeron, ¿qué pasa si se quema? Y don Guido dijo algo que me ha marcado la vida y dice, no importa porque lo que yo he aprendido me permitiría volverlo a hacer. Y eso es lo que marca la diferencia. Trabajo en la docencia, en universidades. He sido profesor en Estados Unidos durante un año con el programa Fulbright, dando clases de ecoturismo. Pero día a día, en todos mis proyectos, el componente fundamental es la capacitación y, desde mi perspectiva, la enseñanza, ¿no? La enseñanza es un proceso de ida y vuelta. Uno aprende de un montón de gente, pero también puede enseñar lo que es importante para darles herramientas en la vida. Creo que los alumnos de la universidad están haciendo eso. Pero recuerden que ese es el primer elemento. La gente de Chalalán, y quiero remarcar esto, cuando empezó a generar utilidades, empezó a mandar a sus hijos a la universidad. Porque notaron que el cambio se realiza con mayores capacidades, aprendiendo a hacer las cosas de una manera profesional. Tenemos lo que tenemos ahora. ¿Quiénes se han parado ante avances promovidos por el mismo gobierno? Como por ejemplo la hidroeléctrica del Bala. ¿Quiénes han sido? La gente que ha trabajado con nosotros en ecoturismo. Esa gente que se ha formado en universidades indígenas, en este caso chupiamonas, tacanas, mocetenes, chimanes, que viven en la zona, son los que se han parado y han detenido un proyecto que hubiera destruido el área protegida más biodiversa del planeta. El conocer, ahora están pudiendo ver en la pantalla a don José Frey. Él vive él era comunario en el Nuelquen Mercado. Él es el último Guarazogue de la etnia Guarazogue. Poder conocerlo, trabajar con él, pero también saber que no tiene posibilidades de subsistencia en el lugar donde vive, me mueve a que tenemos que trabajar, tenemos muchísimo que trabajar para que esta gente pueda vivir dignamente en esos lugares. Pero además conservar este patrimonio único, que es el legado que le vamos a dar a las siguientes generaciones. Entonces, creo que eso es lo que me mueve. He trabajado en, creo que en como 16 de las 24 áreas protegidas nacionales, un montón de las departamentales, un montón de las municipales, y ahora estoy trabajando en 2 proyectos que me apasionan. Acabo de terminar el plan de manejo de la parte de turismo diagnóstico del Parque Nacional Caía, un área de 3,5 millones de hectáreas de chaco más duro y más hostil, y sin embargo en este lugar es el mejor lugar para ver jaguares y los grandes mamíferos de este continente, ¿no? del subcontinente sudamericano, con 83% de los turistas que ven jaguar, y los turistas pagan por ver ese jaguar y generan una posibilidad de conservación. Estamos trabajando en Cotapata. Cotapata empieza a 20 kilómetros de la ciudad. Posibilidades de ver aves, posibilidades de lugares increíbles. Es un lugar donde he hecho mi tesis hace mucho tiempo y sigo trabajando con ellos. Y ahora en el lago Titicaca estamos creando un área protegida con una alianza que se llama Subo Prometa, en la cual han empezado con un proyecto de turismo comunitario, y la misma comunidad se ha dado cuenta que podemos crear un área protegida. Entonces vamos a crear la primera área protegida en el lago boliviano, porque el lago peruano es área protegida, pero en el lago boliviano va a ser el municipio de Escoma se ha comprometido. ¿Cómo? A través del turismo. Entonces, ¿qué quiero decir? El turismo es multifacético. Aprendemos desde cómo gerentar una empresa, cómo manejar el personal, cómo ver el tema de contabilidad, pero también vemos cómo el turismo puede incidir a una forma, a una visión de país diferente, una visión de país sostenible. ¿Qué significa sostenible? Es que las próximas generaciones puedan aprovechar esta riqueza natural y cultural que todavía tenemos. Marcelo, qué lindo lo que dices, y agarrando tus palabras, y a ustedes estudiantes que nos están viendo, aprender de estas experiencias, porque es ahí donde nos vamos a mover en todo sentido. Vamos a empezar desde abajo, no vamos a ir de gerentes a la primera, pero tenemos que conocer el know-how, o en buen boliviano el tequemeneque, ¿verdad? Y no hay que tener miedo. O sea, he servido platos, he sido chofer, he sido guía, he sido gerente, soy coordinador de proyectos ahora, he sido en algún momento de mi vida viceministro, pero cada paso que uno da es parte de la construcción de lo que uno es, lo que uno cree y hacia dónde va.
Y el turismo te ofrece esas posibilidades de moverte en diferentes segmentos, en diferentes áreas, no tener una vida monótona. Lo siento por lo que voy a decir por la gente de los bancos, pero no me imagino trabajar en un banco, ir todos los días, sentarte en el mismo escritorio y tener una vida tan rutinaria. Mi vida no es rutinaria, o sea, realmente no sé qué va a pasar mañana, no sé si tengo que viajar o no tengo que viajar, si tengo que ver un proyecto en un lado o si el próximo año me toca trabajar. He trabajado en Toro durante muchos años, he trabajado en el Palmar, en el Noel Kemp, en el Madidi, he vivido en todas partes y creo que he ganado vida, es decir, que he ganado yo. Eso, experiencias, vida, compromiso y conocer de la gente, de los lugares. Y tienes buenas historias para contar a tus nietos. Uf, montones, ya van a ver algo. Hay alguna frase que a mí me ha movido mucho y al principio la tomaba como un juego. El turismólogo no tiene hora, ni fecha, ni calendario. Sabemos que no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, que para nosotros es el día donde hay más trabajo y como podemos trabajar a la 1 o 2, 3 de la mañana como a las 4 de la tarde, o sea, no sabemos a qué hora empezamos. En sí, nosotros perdemos la noción del tiempo porque es día 1, día 2, día 3, y no sabemos si es miércoles, domingo o jueves, no, empezamos nomás. Entonces, esto creo que ha marcado tu vida. Definitivamente, es decir, me he mudado en 17 años 18 veces, de casas, de departamentos y de países, ¿no? Hay días que me despierto y no sé dónde estoy, tengo que acordarme qué he hecho el día anterior para acordarme qué me toca hacer, pero también dónde he dormido. Y le preguntaban a un guía de Chalalá, ¿no? Decían, él vive en San José de Chupiamonas, a 7 horas de Rurrenabaque, y se iba a trabajar a Rurrenabaque para salir con los tours hasta Chalalán, que está a 5 horas, está antes de su comunidad. ¿Cuál es la parte más dura? Me dice. Y él decía, eso, ¿no? El que a veces no puedes estar con tu familia, no puedes estar en los eventos especiales porque estás trabajando, ¿no? Nosotros trabajamos al igual que otras profesiones donde otros se divierten. Y ese proceso tienes que conocerlo, tienes que aprenderlo, tienes que interiorizarlo y saber que es tu trabajo, que lo puedes disfrutar muchísimo y hay momentos duros. Hay eventos familiares que me he perdido, hay momentos de crisis, no solamente fiestas, sino crisis familiares que no puedes estar en ese momento. Pero a la larga lo que ganas en vida en experiencia, en satisfacciones personales. Creo que en ese balance, por el momento estoy ganando, ¿no? O sea, mi balance es positivo. Y es muy cierto, y me gusta mucho esa parte porque todos los guías, soy un guía de muchos años. Lo más importante para nosotros es que te diviertes donde trabajas. Y segundo, te pagan por viajar. Definitivamente, no me imagino estar mucho tiempo en mi casa. Es más, yo creo que mi familia empezaría a extrañarse y empezaría a votarme, ¿no? Ya debe ser tiempo de que tú tomes un viajecito. ¿No tienes que viajar? No tienes que viajar, exactamente. Y en ese proceso uno va... Es que venimos de una evolución donde éramos nómadas y hemos perdido ese nomadismo y esa necesidad de viajar es urgente, es apremiante para muchos de nosotros. Habrá gente que será más sedentaria, sin embargo, esa riqueza de viajar no solamente cambiar de un lugar. La persona que viaja cuando vuelve no es la misma. Y no importa si es un viaje corto o es un viaje largo, ese proceso te cambia, es un proceso de regeneración personal y de evolución personal que tienes que vivirlo para entenderlo. Y comentarte, y pienso que te ha pasado esto. Yo revisando mis agendas de años pasados, descubrí que yo vivía 9 meses en hoteles, desde 5 estrellas hasta menos 5 estrellas. Y 3 meses vivía en casa. Entonces, ¿para qué tenía casa? Para guardar las cosas, porque si no se me las robaban. Pero, de todas maneras, nuestras agendas, si ahorita ponemos aquí encima la mesa, encontramos que nuestra vida es en hoteles, o el hotel 1000 estrellas que muchas veces nos toca, y creo que te ha pasado a ti. Bueno, sí, son incontables las veces que he dormido en carpa y a veces sin carpa, ¿no? Y ese tiempo que pasas fuera de casa también te pasa una factura, o sea, hay que reconocerlo, ¿no?
Por suerte tengo una familia muy comprensiva, una esposa muy de mi onda, entonces entiende lo que es viajar y estar así. Y mis hijos en muchos momentos se han tenido que quedar solos. Y yo no vivo en la ciudad, yo vivo a 1 hora de Santa Cruz. Y ellos tienen que ir al colegio todos los días a Santa Cruz. Entonces implica retos familiares, pero que también ellos han aprendido a asumirlos, ¿no? Es decir, hay gente que se complica mucho, mis hijos son súper descomplicados al respecto, les encanta lo que hacemos. Me imagino que en algunos momentos nos extrañan y sufren. Sin embargo, esa oportunidad también de pasar a las próximas generaciones estos cambios, esta visión de país, el conocer el país a profundidad, creo que te da una perspectiva diferente de la vida, ¿no? De tus valores, de tus principios, de qué es lo importante para ti como persona. Y creo que ha sido, como dices, muchas veces yo decía, ¿dónde vives? En mi mochila, porque es todo lo que tengo y necesito. Claro, tengo una mochila inmensa que a veces ya le debería poner rueditas, ¿no? Porque cargar eso siempre es como cargar una cruz, pero es parte de lo que asumes como calidad de vida y como experiencia. Y esta es tu oficina. Muchas veces sí, es decir, todo el tiempo en llamadas, en soluciones a través del teléfono, y no solo es la oficina, sino también la conexión con el hogar, la conexión con los amigos, con la gente que a veces dejas de ver y vas cambiando, ¿no? Y cómo vemos también que tal vez el cumplir nuestros sueños, en este caso dedicarse plenamente al turismo, es de día a día, ¿no? Es un trabajo que se va construyendo con los años. Y yo entrando un poco más en este tema de los sueños, quisiera preguntarte más o menos, si el dinero no fuera tan importante, ¿cuál sería el proyecto así hecho realidad como un sueño que dejarías en cuanto al ecoturismo en Bolivia? Bien interesante tu pregunta, porque si no tuviera que trabajar para vivir, haría exactamente lo que hago sin tener que preocuparme de que me paguen. Es decir, me gusta tanto lo que hago que me sería difícil dejar de hacerlo, porque se transforma más en un proceso de valores y de principios personales. Y lo hemos discutido en familia, ¿qué nos gustaría hacer el día que nos jubilemos, ¿no? Porque bueno, uno lo ve lejano, pero no sabes cuánto tiempo te queda para trabajar. Y por lo menos con mi esposa decimos, nos gustaría ir haciendo esto, así no nos pagaran, ¿no? Es decir, si no me pagaran, es lo que me gustaría seguir haciendo. Obviamente tienen necesidades, y las necesidades no solamente son personales, sino que hay familiares, hay obligaciones familiares, pero yo creo que seguiría haciendo exactamente lo que hago. Qué lindo, realmente me ha encantado mucho este sector y creo que lo finalizamos de una gran forma, o sea, hablando de los sueños, hablando de la familia y hablando de lo que también implica el trabajo en el turismo. Y para el siguiente sector ya entraremos más en recomendaciones y muchas de las aventuras, ¿no?, que también ha pasado Marcela. Desde que se encendieron las luces, comenzamos a construir una manera de apoyarte y estar junto a ti en cada momento. Porque tu salud es nuestra razón de ser. Asumimos el compromiso de ofrecer servicios médicos de vanguardia y atención de calidad. Por eso innovamos día a día, crecemos y nos expandimos, poniendo en primer lugar, en cada momento, el bienestar de nuestros pacientes. Ampliamos nuestra atención e innovamos para mejorar nuestra calidad y funcionalidad. Nuestro equipo permanece capacitándose y aprendiendo siempre para brindarte el mejor servicio. Hemos adoptado soluciones digitales para mejorar la seguridad y bienestar de nuestros pacientes. La educación y el profesionalismo son nuestro pilar fundamental. Por eso, estamos comprometidos en orientar a nuestros pacientes y sus familias sobre la promoción de la salud a través de contenidos dinámicos y sencillos, trabajando en la prevención y detección precoz, como en la recuperación y cuidado de la salud. Celebramos la vida comprometidos con nuestro futuro, nuestra vocación y nuestro sueño. Clínica Unifrance. Salud a tu alcance.
Nos encontramos en el último sector, donde ya estaremos entrando más a profundidad en el turismo práctico y también hablando más acerca de curiosidades que tiene el turismo y también desde la experiencia y la perspectiva de Marcelo. Marcelo, coméntanos, ¿qué es el turismo de orquídeas? Mira, yo creo que estamos en un lugar, como decía, único, ¿no? Esta región de los Andes tropicales, el encuentro de Amazonía con los Andes, hace que una gran cantidad de especies en muchas de nuestras áreas protegidas, ¿no? El Madidi, Cotapata, pero también en las llanuras, por ejemplo, en la Amazonía, en la Chiquitanía, que tiene especies endémicas, tenemos un nicho de mercado interesado en cosas muy particulares. Las orquídeas son un tema y generan un mercado de nicho muy interesante. Tal vez no son 30 empresas las que pueden trabajar en turismo de orquídeas por el momento, porque ese segmento va a crecer, pero son turismos de nicho que van generando alternativas económicas y oportunidades laborales también para la gente. El turismo de orquídeas es uno, pero por ejemplo el aviturismo es un movimiento mundial de millones de dólares y cosas como por ejemplo Bolivia tiene creo que son 17 especies de primates, tenemos varias que son endémicas. Si tú vas solamente a la parte oeste del Beni tienes 2 especies de monos endémicos, ¿no? Si vas a, por ejemplo, tenemos la paraba, o sea, tenemos la paraba frente roja, tenemos la paraba barba azul, endémicas de Bolivia. En el Pantanal tenemos la paraba, la jacinta, la que es toda azul, parecida a la de Blue. La de Blue está realmente en peligro de extinción. Esta todavía tenemos algunas más. Entonces tenemos turismo de nichos tanto en el tema natural, que es muy grande, pero también el tema cultural. Todos estos grupos étnicos que tenemos en nuestro país, todos estos grupos que claro, si uno vive en La Paz, pues tienes mucha asociación con el tema aymara, eventualmente con el quechua, pero si uno va a tierras bajas, por ejemplo, tú tienes una gran cantidad de grupos que viven en regiones muy pequeñas, muchos seriamente amenazados porque la gente ha ido tomando sus territorios, pero en el rescate de esas tradiciones, que es parte de lo que trabajamos en turismo, hay una oportunidad muy grande. Hablábamos del turismo de artesanías, el craft tourism, ¿no? Donde tú tienes lugares que me comentaban aquí, en la Chiquitanía, los textiles, los tallados, esto de la artesanía asociada también al tema religioso. Pero si te vas al tema, por ejemplo, a la zona de Tarabuco, en Chuquisaca, todo ese turismo que tú haces, me parece fantástico porque genera una dinámica diferente en turismos de nichos, donde nos permite conocer lo que está pasando allá abajo, pero cada textil, este textil que tenemos encima de la mesa, tiene una representación diferente, tiene texturas, tiene formas de teñir la tela, de manejarla, de cuidarla, que representan una cosmovisión que podría perderse si no la recuperamos. He trabajado en Taquile, por ejemplo, en el Perú, y la gente, a través de la recuperación de sus textiles, ha podido recuperar una buena parte de su patrimonio cultural, que viene tradiciones, leyendas, mitos, cómo ven su universo. Y creo que eso que tú estás haciendo es fantástico, porque permite ese proceso de recuperación, ese trabajo de recuperación, de esa forma de relacionamiento entre la gente y la naturaleza y su entorno, y su universo. Entonces, yo creo que eso es fundamental, y ese trabajo que están haciendo me parece único, y un turismo de nicho. Es decir, hay gente interesada en esto. Lo que acaba de decir Marcelo es tan importante para ustedes que están empezando, estudiando la carrera. Son temas también para proyectos de grado, para hacer el estudio académico, para hacer una investigación científica, para hacer tesis propositivas, donde no solo te vas a beneficiar tú, porque te vas a volver experto en ese tema, sino también vas a crear un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque esa comunidad se va a beneficiar a la corta o a la larga. El turismo de orquídeas, un tour de 4 días, 3 noches en el Perú, estamos hablando de $6,000 por persona. Y no vamos a hoteles, vamos a carpas porque hay que trepar y sabemos que las orquídeas son aéreas. Entonces hay que llegar a donde está, no para cortarla, sino para fotografiarla. Ojo, no hay que matar a la vida. Y la orquídea es vida. Entonces, aquí tenemos un lugar precioso, Concepción en Santa Cruz. ¿Conoces algo de ello? Bueno, sí, Concepción ha apostado por el turismo de orquídeas,
¿no? Han hecho la feria de la orquídea, que si no me equivoco es ahora en octubre, donde están en floración, donde los turistas pueden ir y conocerlas y verlas y aprender de esta naturaleza. La orquídea es una de las plantas más evolucionadas que tenemos, con coevoluciones que solamente un insecto poliniza ese tipo de orquídea. Y aprender de estas relaciones es apasionante, ¿no? Para todos los que no somos botánicos, es todo un mundo a veces desconocido. Las plantas, en uno de los lugares más biodiversos del planeta como donde estamos, ofrecen un mundo inmenso. Tú dices orquídeas, pero también hay gente interesada en cactus únicos que están en los valles secos interandinos del país. Acabo de volver de Comanche, donde hay un proyecto que están trabajando con la Puya Raimondi, una flor que es hasta mitológica, ¿no? Porque solamente hace floración una vez, un tipo de planta único que vive en espacios muy reducidos en todo el planeta. Entonces, el conocer de eso, y nosotros, como especialistas en turismo, poderlo mostrar a otra gente. Tenemos una función, tenemos un trabajo, tenemos que cumplir con los objetivos de transformar a la gente que nos visita en su percepción, en su conocimiento, en su comprensión, pero también en su involucramiento. Comentarte que tenemos sexto semestre de Administración de Hotelería y Turismo trabajando en Comanche en el proyecto integrador. Están haciendo el estudio turístico de Comanche, ahora están en la segunda fase para mejorar los servicios que han detectado, aquellas anomalías y falencias. Les faltaría el 3 y el 4, que son consultorías, arreglar los problemas desde el punto de vista de una consultoría, y en el proyecto final van a presentar todas las capacitaciones, talleres en Comanche para arreglar el tema turístico. Y ese documento, te comento, Marcelito, que se queda en la alcaldía. Ahora, es decisión de la alcaldía si lo pone en práctica o no, pero los chicos están trabajando en real. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Y ese proceso de que gente que podemos haber llegado a la universidad podamos estar apoyando al resto de nuestros conciudadanos a desarrollar un proyecto exitoso es parte de nuestra misión personal. Hemos tenido la oportunidad de llegar a la universidad, hemos tenido la oportunidad de estudiar, mucha gente no la ha tenido. Entonces es una forma de devolver lo que has recibido de tu casa, de tu entorno, de tu esfuerzo, pero darlo de vuelta. Entonces me parece que es parte de la función que deberían tener la universidad, pero además es un asesoramiento profesional, guiado, con conocimientos técnicos, que va a aportar ese desarrollo. Eso me parece fundamental. Tenemos un país con muchísimas posibilidades, pero tenemos que involucrarnos en esto. No podemos esperar que el gobierno solucione todo, porque hemos visto que no lo va a hacer, ¿no? Y es cada uno de nosotros cómo vamos trabajando en esto individualmente. Lo que mencionas, Marcelo, me parece muy interesante, eso de que se pueda devolver todo también a nuestra comunidad, ¿no? Porque también recordemos que los impuestos y todo eso también es como retribuir, ¿no?, al Estado, que bueno, el Estado no es el gobierno, sino somos todos nosotros, y siento que es muy, 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 muy lindo que menciones eso, y también preguntarte, ¿no?, ¿Cómo podríamos nosotros también retribuir a las comunidades cuando vamos a visitarlos? O sea, ¿cómo un turista puede saber si realmente está aportando a la comunidad y su viaje está siendo sostenible? Yo creo que cada viaje que hacemos, aunque no lo percibimos, genera un impacto local, económico y de otro tipo, social, cultural, ambiental también. Si nuestro impacto es positivo, se va a notar. Es decir, mucha gente que no trabaja en turismo recibe beneficios del turismo por este efecto multiplicador y en cascada que tiene. La persona que vende frutas tal vez no percibe que está haciendo un desayuno en el hotel. No percibe porque no ve al turista. Nosotros tenemos que ser conscientes que el viajar genera una dinámica económica, una dinámica cultural y una dinámica ambiental que ojalá fuera positiva. Si las comunidades locales están involucradas en estos proyectos y reciben más beneficios, van a cuidar su entorno, su cultura, su patrimonio. Y creo que eso es algo que debemos conocer, y también implica que el boliviano tiene que conocer su país. Cada uno de los estudiantes, de turismo o no de turismo, cada una de las personas que viven en este país debería conocer su país. Estos procesos de división de nuestro territorio son bastante artificiales.
Cuando tú vas a Santa Cruz y te sientes tan bienvenido como cuando vas a Copacabana, notas que somos gente que está dispuesta a recibir y aceptar al visitante. Pero también el visitante tiene que aprender que ese lugar requiere respeto, requiere cuidado, requiere atención, pero también este viaje genera desarrollo, ¿no? Y también como genera un desarrollo a nivel de comunidad, también genera un desarrollo personal, ¿no? Pero quisiera que nos comentes acerca de cuál ha sido una de esas experiencias que más te ha marcado, hablando desde la perspectiva de que has conocido más acerca de la cosmovisión andina o cosmovisión del lugar que tenía una cierta comunidad, así también como tal vez animales mitológicos, mitos, algunas historias que te han contado en alguna comunidad. Bueno, las historias son miles, ¿no? Son literalmente miles. Recuerdo una vez que llegué a una comunidad, esto en Colombia, en la Amazonía colombiana, y me contaban que había un conflicto entre dos comunidades y habían matado al chamán de la otra comunidad, porque tenemos el mito en la Amazonía del tigre gente. El tigre gente es una persona que es un chamán que cuando salta hacia adelante se transforma en tigre y su función es cuidar la naturaleza. Entonces en esta riña de las dos comunidades uno había matado al otro y su defensa era que lo había matado mientras era un tigre, ¿no? Y le encontraron al chamán muerto. Esa percepción de cómo es nuestra naturaleza, esa proximidad con la naturaleza, es algo que yo he ido asumiendo para mí, mis creencias personales. No soy una persona religiosa, pero sí creo que soy una persona espiritual. Y cuando viajas y conoces y entiendes que la montaña tiene ajayu, que el río tiene hichi, que el monte tiene illa en el Chaco, esa percepción de la naturaleza donde tú eres parte y no eres el que sojuzga, el que destruye, el que tiene derecho sobre la naturaleza, te cambia personalmente. Y creo que eso es algo que debemos cambiar como sociedad global, no solo en mi país. Marcelito, ya para ir cerrando nuestro programa, te pediría que des un mensaje a nuestros estudiantes que te están viendo y esa reflexión final que una persona con tu nivel de experticia que tienes, por favor, dales a nuestros queridos estudiantes. Bueno, primero, el proceso de la universidad es una parte. Aprovechen cada minuto. Si no han visto, vean el documental de Steve Jobs, una alocución que la hace en una graduación en Stanford. Se la recomiendo a todos mis estudiantes y véanla. Porque cuando tú ves hacia atrás, recién ves cómo cada cosa que has ido haciendo se va conectando. Y a veces pasa una materia como, por ejemplo, no sé, cálculo, y dices, pucha, ya he visto cálculo, ya no entiendo, he pasado, ya he entendido esto de derivadas. ¿Cuándo voy a volver a ver derivadas? Tal vez nunca, pero la forma en que va a cambiar tu cableado neuronal es diferente. Entonces sí sirve. Pero también sirve exponerse a situaciones diferentes a tu área de confort. No tengan miedo en cambiar, no tengan miedo en encontrar y descubrirse a sí mismos, descubrir al otro, descubrir el otro lugar. El mudarse, el cambiar de lugar, nos hace estar en constante cambio. Creo que eso es clave. Y creo que para muchos estamos viviendo una época oscura, no solo en Bolivia, estos problemas gubernamentales, esta dicotomía entre un lado y el otro, esta crisis económica que se traduce en una crisis global con el cambio climático, que se traduce en una crisis de Rusia invadiendo Ucrania, Palestina, Israel en un conflicto ya eterno, nos hace pensar que no hay futuro. Pero estamos en el momento y el lugar donde tenemos un compromiso por cambiar ese curso. Ustedes que son jóvenes tienen tanto por hacer. ¿Saben qué es lo más importante? No se olviden de soñar. El riesgo de soñar es que esas cosas, esos pequeños sueños pueden hacerse realidad. Y eso implica pensar, meditar, tener claro dónde estamos yendo. No es fácil, no siempre la tengo clara, no siempre sé dónde estoy yendo, no siempre estoy seguro que estoy haciendo lo correcto, pero si se guían por sus valores y se comprometen a cambiar, el cambio está allá afuera esperando que ustedes lo ocasionen. No va a venir por un gran Mesías que va a solucionar todo esto. Cada uno tenemos una parte de ese reto. Me encanta una frase de un presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que él decía, no pidas a tu país
qué es lo que va a hacer por ti. Piensa que tú vas a hacer para tu país, qué es tu compromiso para ese cambio. Y creo que ustedes jóvenes tienen un compromiso. Estamos en un momento de crisis. El planeta está en crisis. El clima está en crisis. Nosotros en el país nos sentimos desesperanzados. El cambio está en nosotros. Y soñar tiene el riesgo de que se pueda hacer realidad. Ese es mi consejo para ustedes. Y sí, claramente soñar y soñar siempre, porque puede hacerse realidad. Y realmente me ha encantado mucho este programa. Te doy las gracias, Marcelo, por acompañarnos. Realmente ha sido un gusto, y también el tener tanto conocimiento acerca del turismo, y también abrirnos no solamente a qué lindo es el turismo y visitar lugares, sino también saber protegerlos y aprender también de estos lugares. Y ha sido un gusto, así que nos vemos en un siguiente programa, y no se olviden que cada semana les estaremos trayendo nuevos invitados y también nuevas recomendaciones para lugares que puedan visitar.